Comentario de Segunda de Samuel capítulo 3. Tu peor enemigo puede ser tú mismo. Sométete a Dios y triunfa. Versículo 1. Hubo larga guerra. No hubo una guerra abierta sino un estado de hostilidad entre las casas de Saúl y David. Esta situación debe haber continuado durante unos 5 años, pues Is-Boset reinó 2 años en Mahanaim antes de que comenzara la guerra, capítulo 2, 10, y David reinó 7 años y 6 meses en Hebrón antes de ser rey, sobre todo Israel, capítulo 5, 5. Durante ese tiempo David adoptó, en gran medida, una actitud pasiva. En vez de tomar la ofensiva contra Israel, esperó el resultado de los acontecimientos, confiando en que pronto se cumplirían las promesas que Dios le había hecho en cuanto al reino. David se iba fortaleciendo. El tiempo estaba a favor de David. Is-Boset era un hombre débil, y unos pocos años de mal gobierno seguidos por otros pocos más cuando no hubo rey hicieron que Israel anhelara tener un caudillo agresivo como lo era David en Judá. David era de carácter firme y valiente, y su audacia y valor le habían ganado el corazón del pueblo. A medida que transcurrían los años, resultaba cada vez más evidente que él era el hombre a quien el Señor había constituido para el reino. Ya en ocasión de la última batalla de Saúl, algunos de Manasés se pasaron a las filas de David, y luego, todos los días, Primera de Crónicas 12, 19 al 22, continuaba ese éxodo que fortalecía a David. Versículo 2. Nacieron hijos. Aunque Dios toleró la práctica de la poligamia durante un tiempo, ver Deuteronomio 14, 26, no impidió los malos resultados de la misma. En la casa de David surgieron luchas, contiendas, discordias, celos y amarguras que produjeron malos efectos sobre la población del reino. 3 de los hijos de David que nacieron en Hebrón le provocaron muchos disgustos y dolores a él, a su familia y a la nación. Amón. Literalmente, fiel. El relato de la desgracia que este hijo le ocasionó a David está registrado en el capítulo 13. Versículo 3. Kileab. Llamado Daniel, en Primera de Crónicas 3, 1. Nada más se sabe de él. Es posible que muriera joven. Absalón. La triste historia de este hijo, su rebelión y su muerte se registran de los capítulos 13 al 18. Jesur. Una zona al sur del monte Hermón, al este y al norte del mar de Galilea, Deuteronomio 3, 14, Josué 12, 5, Josué 13, 11 y 13, Primera de Crónicas 2, 23. Sin embargo, había jesuritas que vivían en un distrito del Negev, en el sur de Judá, cuando David vivía en Ziklag, Primera de Samuel 27, 8. La declaración de Segunda de Samuel 15, 8 parece identificar al Jesur de donde vino Maaca como una región de Siria. Versículo 4. Adonías. Literalmente, Jehová es Señor. Este es el hijo que aspiró a la corona cuando David era viejo, Primera de Reyes 1, 5, y que más tarde fue muerto por Salomón, Primera de Reyes 2, 24 y 25. Después de la muerte de sus 3 hermanos mayores, posiblemente habiendo muerto Kileab, Adonías se consideró como el legítimo heredero del trono. Cefatías. Literalmente, Jehová ha juzgado. Nada se sabe acerca de este hijo. Versículo 5. Itream, de Egla. Nada se sabe de este hijo ni de su madre. Mujer de David. De acuerdo con la interpretación judía, se entiende que este título significa que Egla ocupó el primer lugar entre las mujeres de David. Otros ven en esta expresión una característica aplicable a todas las otras mujeres anteriores de la lista. Versículo 6. Abner se esforzaba. Abner adquirió predominio, Biblia de Jerusalén. Abner prosiguió desempeñando un papel cada vez más importante en los asuntos de la casa de Saúl. Era el apoyo de la tambaleante dinastía de Saúl, y se daba cuenta ampliamente de su propia importancia. Si no hubiese sido por el vigor de Abner, Is-Boset nunca habría podido mantenerse en el trono de Israel. Versículo 7. Rispa. Ver capítulo 21, 8 al 11. ¿Por qué? En los países orientales se consideraba que el harén de un rey se convertía en propiedad de su sucesor, por lo tanto, tomar a una mujer que había pertenecido al rey anterior se consideraba como pretender el trono, ver Segunda de Samuel 12, 8, Segunda de Samuel 16, 21, Primera de Reyes 2, 22. Aunque Abner hubiera sido culpable del acto de que se lo acusaba, el relato no indica que se propusiera ocupar el trono de Is-Boset. Sin embargo, el rey prefirió considerar esa supuesta falta como un acto de traición, y eso despertó la ira de Abner. Son comprensibles las palabras de reproche de Is-Boset,
pues el supuesto acto de Abner violaba los derechos del rey. Versículo 8. Se enojó Abner en gran manera. Abner se airó porque el rey, cuyo trono se sostenía únicamente por el sostén que él le daba, se atrevía ahora a reprocharlo y vituperarlo. Cabeza de perro. La Septuaginta omite la expresión, que pertenezca a Judá. Las palabras de Abner no fueron un intento de justificarse, sino una expresión de su resentimiento por el reproche de Is-Boset. Este probablemente había empleado algunos términos de censura contra Abner, y este ahora le respondió preguntándole si, después de todo, era él una criatura tan vil e indigna, él, que había tomado una posición tan firme contra Judá y por tanto tiempo había mostrado tanta bondad con la casa de Saúl. Versículo 9. Así haga Dios a Abner. Estas palabras revisten la forma de un juramento solemne, ver Rut 1, 17, Primera de Samuel 3, 17, Primera de Samuel 25, 22, Segunda de Samuel 19, 13, Primera de Reyes 19, 2, Segunda de Reyes 6, 31. Abner jura que transferirá el reino a David e invoca la ira de Dios sobre sí mismo si no cumple su palabra. Como ha jurado Jehová. Esta afirmación muestra cuán general era el conocimiento de que el Señor había elegido a David para que sucediera a Saúl. No se registra un juramento de Dios de que entregaría el reino a David, pero es evidente que Abner entendía la promesa como un juramento solemne. Quizá haya una alusión a las palabras, no mentirá, ni se arrepentirá, como que se refirieran a la promesa que hizo Dios mediante Samuel de rasgar el reino de Saúl y darlo a David, Primera de Samuel 15, 28 y 29. Versículo 10. Trasladando el reino. La resolución de Abner de transferir el reino de Saúl a David probablemente no fue el resultado de un juicio apresurado. Quizá durante mucho tiempo el comandante consideró la conveniencia de renunciar al propósito de sostener la tambaleante casa de Saúl. Pareciera que el reproche de Is-Boset le dio la oportunidad de efectuar una decisión que ya había tomado. Desde Dan hasta Beerseba. Esta expresión significaba todo el reino de Israel, desde su límite más septentrional hasta su límite más meridional. Se usó la misma frase desde el período de los jueces hasta el tiempo de Salomón, Jueces 20, 1, Primera de Samuel 3, 20, Segunda de Samuel 17, 11, Segunda de Samuel 24, 2 y 15, Primera de Reyes 4, 25, Primera de Crónicas 21, 2, pero solo fue empleada una vez después de la división de la monarquía, cuando Ezequías envió una invitación a todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, Segunda de Crónicas 30, 5, para que se unieran en la celebración de la Pascua. Versículo 11. Le temía. Este versículo destaca claramente la verdadera naturaleza del gobierno de Is-Boset. El débil rey tuvo temor de replicar al hombre que, él lo sabía, tenía realmente el poder que sostenía el trono. Versículo 12. De su parte. Literalmente, donde él estaba. La edición de Luciano de la Septuaginta dice, Hebrón. ¿De quién es la tierra? Abner reconocía que él estaba en condiciones de negociar con David. Realizaría la transferencia de la tierra con una condición, que David hiciera una alianza con él, en la que le diera la firme seguridad de que lo trataría con la debida consideración. En esa propuesta se reveló con claridad el estrecho, altivo y egoísta espíritu de Abner. Se pondría de parte de David, pero solo con una condición, y quería estar seguro de que ese precio sería pagado. Versículo 13. Traigas a Mical. Mical había sido dada a David por Saúl, Primera de Sam, 18, 20, 21 y 27, y le pertenecía legalmente. Pero además de que era justa la demanda de David, estaba el factor político del efecto que tendría sobre los partidarios de Saúl que una hija de él fuera reina de Judá. Esto demostraría que David no albergaba ningún mal sentimiento contra la casa de Saúl, y se acrecentaría más el derecho de David al reino por ser yerno del rey anterior. Versículo 14. A Is-Boset. Los mensajeros fueron enviados a Is-Boset y no a Abner, quizá, porque todavía eran entonces secretas las negociaciones entre Abner y David. Por otro lado, le correspondía a Is-Boset, como rey, dar las órdenes para el regreso de Mical. Sin el apoyo de Abner, Is-Boset no habría estado en condiciones de resistir a la demanda de David. Al acceder, Is-Boset revelaría su propia debilidad, reconocería el mal que se había hecho a David y la justicia de su pedido. Sí. Is-Boset accedía públicamente a esa demanda, daría la evidencia a todos, tanto en Judá como en Israel, de que sus días estaban contados y de que David pronto tomaría todo el reino. 100 prepucios. Saúl había exigido 100 prepucios, pero David le había entregado 200,
Primera de Samuel 18, 25 y 27. Versículo 15. Paltiel. Palti, cuyo hogar estaba en Galim, Primera de Samuel 25, 44, que de acuerdo con Isaías 10, 29 y 30 parece no haber estado lejos de Gabaa y Anatot. Pero probablemente se había mudado al otro lado del Jordán, a la región de Mahanaim, con los partidarios de Saúl. Versículo 16. Siguiéndola y llorando. Esta sentencia puede traducirse más llanamente, y su esposo fue con ella, llorando al caminar detrás de ella. Aunque pueda despertar simpatía este relato conmovedor, debe tenerse en cuenta que Paltiel había cometido una falta al tomar la mujer de otro hombre. Bahurim. Se piensa que es R mayor que STMTM, al este del monte Scopus, precisamente al noreste de Jerusalén. Le dijo Abner. Estas palabras indican que las negociaciones para el regreso de Mical estaban en manos de Abner. Siendo un asunto de tanta importancia, Abner lo atendió personalmente. Versículo 17. Procurabais que David. Estas palabras sugieren que pudo haberse producido un movimiento popular, después de la muerte de Saúl en Gilboa, para que David se estableciera como rey sobre todo Israel. Por un tiempo Abner se opuso a tal demanda. Ahora, habiendo cambiado su política, prudentemente recordó a los ancianos que lo que él recomendaba en realidad era su gestión de ellos. Era esencial que Abner consiguiera el consentimiento y la cooperación de esos magistrados distinguidos para que lograra éxito el plan. Versículo 18. Jehová ha hablado. Indudablemente esta afirmación es verdadera, pero en el registro bíblico no nos han llegado literalmente esas palabras. Posiblemente el pronunciamiento fue hecho mediante uno de los profetas, Samuel, Gad o Natán, pero solo se ha preservado un porcentaje muy reducido de las palabras de los profetas. 19. De Benjamín. Saúl era de la tribu de Benjamín. Se iba a necesitar un cuidado especial en las negociaciones con los que pertenecían a esa tribu. Se sentían unidos a Saúl por vínculos de parentesco, y debido a su relación con él habían disfrutado de grandes ventajas. Abner mismo fue para realizar las negociaciones con Benjamín como también lo hizo con David en Hebrón. Versículo 21. Se fue en paz. Habiéndose convenido los términos y ratificado solemnemente el pacto, Abner volvió para llevar a cabo su parte del convenio. Versículo 22. Venían del campo. De hacer una correría, Biblia de Jerusalén. Probablemente la correría había sido contra los amalecitas, los filisteos o algunos otros enemigos de Judá. Es posible que David hubiera planeado la expedición para que Joab no estuviese presente durante la visita de Abner. Joab volvía alborozado por la victoria y el gran botín que había tomado. No estaba con David. La introducción de este asunto inmediatamente después de la mención del regreso de Joab, sugiere que la partida de Abner antes del regreso de Joab fue más que una mera coincidencia. El que los dos generales rivales se encontraran cara a cara en esa ocasión podría haber arruinado todas las perspectivas de paz. Versículo 24. ¿Qué has hecho? Joab presentó una amarga protesta ante David por haber negociado secretamente con Abner. Joab pudo haber sospechado sinceramente de la integridad de Abner, pero además existía un sentimiento de enemistad personal, que en parte se debía a que el famoso y veterano guerrero Joab le era un formidable rival, y en parte a la sangrienta enemistad familiar entre él y Abner por la muerte de Asael, segunda de Samuel 2, 22 y 23. Versículo 26. Envió mensajeros. Sin que lo supiera David, pero probablemente en su nombre. El pozo de Sira. Cisterna de Sirá, Biblia de Jerusalén. No se conoce con exactitud la ubicación de este pozo. Algunos lo han identificado con Ain Eserra, a 2,4 kilómetros al noroeste de Hebrón. Parece algo improbable este lugar, pues en tal caso Abner apenas habría acabado de salir de Hebrón cuando llegó Joab. Otros lo han identificado con Ts Tretelbella, una cima montañosa a 4,3 kilómetros al norte de Hebrón, donde existen ruinas de una torre. Versículo 27. En medio de la puerta. En las tierras orientales, la puerta de una ciudad suele ser un lugar de reunión. Para llevar a cabo su propósito era necesario que Joab se encontrara con Abner antes de que éste llegara hasta David. En venganza de la muerte de Asael. Joab mató a Abner, por la sangre de su hermano Asael, Biblia de Jerusalén. Puede haber justificado su venganza por lo que dice Num 35, 26 y 27. Resulta interesante que Hebrón fuera una ciudad de refugio, Josué 20, 7, y quizá por eso Joab procedió así en la puerta de la ciudad.
Sin embargo, la muerte de Asael sucedió en una batalla y fue un acto de defensa propia, involuntario y a regañadientes, de parte de Abner. Quizá Joab no conocía esos detalles. Pero debiera haber tenido en cuenta el vasto efecto de su acto, que demoró durante algún tiempo la unificación del reino. Tan grande era la confianza de Abner en David, que al parecer no sospechó nada. Versículo 28. Inocente. David tenía la reputación de ser un hombre que cumplía su palabra, pero el asesinato de Abner puso en tela de juicio su buen nombre. Hizo todo lo posible para quedar a salvo de toda acusación en este caso. Versículo 29. Caiga. Literalmente, gire o gire en torno. David aquí invoca una maldición sobre Joab por ese vil acto de venganza personal. La imprecación revela el agudo sentido de justicia de David y su amarga indignación contra un individuo culpable de un acto tan cobarde. Es evidente que David había dado su palabra de que se respetaría a la persona de Abner. El acto de Joab proyectó dudas sobre la integridad de David. Este quería que todos supieran que no había participado en ese pérfido hecho y que aborrecía con toda su alma esa violación flagrante de la palabra empleada. Casa de su padre. Abisai, hermano de Joab, también había participado en el complot para asesinar a Abner, versículo 30. Por lo tanto, también estaba incluido en la maldición. La imprecación fue más allá de esos dos hombres, e incluyó a su posteridad. Los castigos civiles antiguos con frecuencia parece que incluían no solo a los directamente implicados en el crimen. El castigo por el pecado de Acán cayó sobre toda su familia, Josué 7, 22 al 26. Así también en el castigo sobre Coré, Datán y Abiram no solo perecieron ellos sino también los hijos de Datán y Abiram, Números 16, 27 al 33, ver también Segunda de Reyes 5, 27. A veces los hijos parecen haber estado implicados en el crimen de sus padres, ver com. Josué 7, 15. En otras ocasiones, los hijos inocentes sufrieron por la obstinación de sus mayores, ver com. Números 16, 27. En el caso que estamos tratando, no sabemos si era inspirada la maldición que pronunció David y, por lo tanto, si tenía validez o algún otro propósito además de ser una expresión de profunda ira por el hecho ocurrido. Flujo. Ver Levítico 15, 2. Ande con báculo. Algunos traducen, un mango de rueca, indicando así a una persona afeminada solo útil para hacer el trabajo de una mujer. Versículo 30. Joab, pues, y Abisai. Aunque nada se dice de la parte de Abisai en el complot, esta declaración implica que Abisai fue cómplice voluntario de su hermano Joab en el asesinato de Abner, y por eso debía compartir su responsabilidad por el crimen cometido. Es obvio que todo el acto fue fríamente premeditado. Versículo 31. Ceñíos de cilicio. Se exigió de Joab que públicamente condenara su propia acción al participar en el duelo público. David mismo fue en pos del féretro como el principal enlutado, y sin duda iba vestido con los atavíos reales pues es llamado específicamente, el rey David. Versículo 32. En Hebrón. Esta fue otra demostración de honra y respeto, pues Hebrón era la capital de Judá. El hogar de Abner en Benjamín habría sido el lugar natural para la sepultura, pero era más honorable ser enterrado en la ciudad real de Hebrón. El entierro de Abner en la capital de David contribuyó para convencer a la nación de que éste no albergaba malos sentimientos contra el general asesinado, y que había dispuesto a honrar su memoria. Versículo 33. Endechando el rey. En una breve aunque elocuente y emotiva elegía, David expresó su pesar y rindió un digno tributo a un enemigo caído. Versículo 34. Delante de malos hombres. La elegía con que David honró a Abner fue un hiriente reproche para los asesinos del comandante en jefe de Israel. Públicamente expresó su desprecio y desdén por los que realizaron algo tan indigno. Su magnánimo reconocimiento de los méritos del que solo poco antes había sido su enconado enemigo le ganó el corazón de todo Israel, ver Patriarcas y Profetas página 757. El pueblo sabía que estando en el trono un hombre como David, el reino estaría en manos de un gobernante concienzudo y valiente, de gran corazón y hábil guerrero. Versículo 35. Antes que se ponga el sol. Ayunar hasta noche era una señal de profundo duelo, capítulo 1, 12. Antes de que terminara el día, el pueblo instó a David para que terminara su ayuno y comiera, pero él se negó con decisión. Su negativa provocó una impresión profunda y favorable en el pueblo. Versículo 38.
Un príncipe. En algunos respectos Abner tenía habilidad resaltante, y sería considerado como un gran hombre en Israel. Sin embargo, aunque fue sincero en su pacto con David, había sido impulsado por motivos egoístas. Al ponerse del lado de David, pensó que abandonaría una causa que estaba condenada y que ganaría nueva honra y gloria para sí. Hubiera deseado ocupar el puesto más elevado en el servicio de David, era su ambición, egoísmo y falta de consagración a Dios no habrían sido de utilidad para los mejores intereses del reino de David ni tampoco de la causa del Señor. La muerte de Abner fue para el reino de Judá una bendición disfrazada, ver Patriarcas y Profetas página 758. Versículo 39. Yo soy débil hoy. La fuerza e influencia de Joab eran la debilidad de David. Si hubiese podido, David habría castigado inmediatamente a Joab, pero eso no era posible entonces. No se atrevió a ejecutar justicia en el momento, para que no se provocara una insurrección general debido al gran poder y popularidad de Joab en el ejército. Las manos de David estaban atadas, y francamente confesó su debilidad a su círculo de amigos más íntimos. Comentario bíblico adventista del libro de Segunda de Samuel capítulo 3.